hermano, ¿cómo estás? Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025. En 3 días más vamos a vivir en Bolivia por primera vez una segunda vuelta electoral. El destino del país ciertamente está en juego. Es una elección histórica la que hemos de vivir, que por primera vez en la historia de Bolivia se basa en dos cosas: dólares y combustible. Y la falta de combustible es un problema grave que incluso pone en riesgo la seguridad exterior del país. En la guerra del Chaco, Bolivia tuvo un serio problema de suministro de combustible porque Argentina le dejó de vender. Sin embargo, le siguió vendiendo al Paraguay, como acá nos muestra David Zuck en su fenomenal libro La conducción de la guerra del Chaco. Y lo que acarreó para Bolivia severos reveses y vio amenazada incluso su propia soberanía, su propia integridad, de manera seria y grave en aquel conflicto. Porque el combustible es un factor sumamente importante, clave y vital. Y este combustible hoy existe de manera rara, irregular en Bolivia. Irregular. Entonces, vamos a vivir una elección que va a centrarse, sin duda, en esos dos problemas, el del dólar y el del combustible. Todo lo demás, incluso lo de la corrupción, son macanas en esta hora presente. Y es la verdad. Todo lo demás son tonterías. Y digo esto porque un candidato, Rodrigo Paz, dice que todo se arregla cortando lo que se va en corrupción, cuando lo que se requiere son dólares. La corrupción, el hecho de que no se robe una cantidad de bolivianos, no genera dólares. No existe dólares en el país. Y no se necesitan pocos, se necesitan muchos. Si se habla de comprar en el mercado negro con bolivianos, ningún librecambista te va a vender el dinero, las cantidades de dólares que Bolivia necesita. Miles de millones de dólares. Entonces es una irresponsabilidad aquella. Pero además de eso, y precisamente para tener dólares, lo que Bolivia necesita es en la actualidad una relación positiva con los Estados Unidos de América. Es que la vida es así, la historia es así, así se mueven los hilos de la historia. Hoy Bolivia necesita tener una relación profunda, estrecha, y Bolivia hoy necesita ser aliada, escuches esto, aliada de los Estados Unidos, aliada, como lo fue en los años 40 de la Segunda Guerra Mundial. Bolivia fue aliada de Estados Unidos y como aliada le declaró la guerra al eje de los gobiernos totalitarios de Hitler, de la Alemania nazi, de la Italia de Mussolini y del Japón imperial. Le declaró la guerra porque era aliada y tenía que cumplir con su rol de aliada. Podemos discutir nuestras simpatías, quizás con algunas cosas de la Alemania nazi, con algunas posturas avanzadas, obviamente no las raciales de ninguna manera, quizá con la disciplina que cultivaban, con lo bueno de su ejército, de su fuerza aérea, de su armada, etcétera, de sus fuerzas armadas y otras cosas. De repente, quizá. Pero en ese momento Bolivia supo de qué lado debía estar e hizo la alianza con Estados Unidos. Hoy Bolivia vive
Hoy no es Estados Unidos el que está en un problema tremendo, sino al revés. Allá estuvo en el problema de la guerra, hoy es Bolivia el que está en el problema tremendo, catastrófico, de la falta de dólares y de la falta de combustible. Y el que tiene dólares en el mundo es Estados Unidos. Y por ventura nuestra, ese país está en nuestro propio continente, la América. La América. Y no solo eso, sino que por ventura de Bolivia hemos tenido una gran relación con Estados Unidos y hemos colaborado como ningún otro país lo hizo en Sudamérica ni en el mundo, en proveer materias primas estratégicas para sostener la guerra en aquel momento en que la propia existencia, asimismo, de los Estados Unidos estaba en riesgo. Eso hoy se debe decir, se debe hablar de eso. Todo pasa por el ingreso fuerte de divisas de dólares. Fuerte. 12.000 millones de dólares, dijo Jorge Quiroga Ramírez, y es una cifra acertada a nuestro modo de ver. Acertada. Así es lo que necesita Bolivia. Pero más allá de eso, la relación con Estados Unidos es algo que se debe tratar porque en el Fondo Monetario Internacional, hoy Estados Unidos pisa no fuerte, pisa muy fuerte. El jefe de gabinete del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que es el colaborador del presidente de Estados Unidos en materia monetaria, el secretario del Tesoro es Scott Bessent, tenía un jefe de gabinete hasta hace 2 semanas atrás, y eso, 1 semana y media atrás, que era el señor Daniel Katz, la mano derecha, la persona de confianza del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y este Daniel Katz ha sido nombrado hace 10 días como primer subdirector gerente, o sea, el número 2 del Fondo Monetario Internacional. Así fue nombrado por la directora gerente Kristalina Georgieva del FMI. Ahí podemos ver el gran peso, incluso la decisión que tiene los Estados Unidos, que decide cosas en el Fondo Monetario Internacional. Por ende, tener una relación estrecha, positiva, estratégica, digamos, y de alianza, esa palabra es clave. Hoy Bolivia debe ser aliada de los Estados Unidos. Va a hacer que muy rápido, y quizá en este mismo año, se pueda hacer un primer desembolso a Bolivia, quizá de unos 4.000 millones de dólares, del monto total solicitado, que digamos sean 12.000 millones, porque esto se decide así, rápido. Se reúne el directorio del Fondo Monetario Internacional, está la directora gerente, está el subdirector gerente Daniel Katz, que es en otras palabras la voz de Donald Trump ahí, además que el propio FMI, el gobierno de Estados Unidos tiene un gran poder de decisión ahí, y si él da la voz de procédase, se procede. Y eso realmente ocasionaría que se regularicen muchas cosas y que el suministro de combustible sea normal, como cuando veíamos en nuestras calles absolutamente ni una fila ni de camiones ni de vehículos, normal en este año 2025, hasta fin de año, antes de fin de año mejor dicho. Pero claro que sí. Sin embargo, el Departamento de Estado se maneja por hilos bastante manejados. El secretario de Estado, Marco Rubio,
era el, el encargado, el presidente del comité de inteligencia del Partido Republicano, del presidente Trump. Es un tipo que sabe mucho de inteligencia, sabe la historia de todos y la vida de todos los que han actuado y que actúan en política en el mundo, y no solo y especialmente en los países que van a afrontar elecciones y que están afrontando algún cambio. Yo digo esto sin ningún afán de atacar ni hacer guerra sucia, con el único afán de hacer un análisis concreto en una hora decisiva para el país. No va a jugar no le va a hacer un gran favor a esa relación de alianza estratégica que Bolivia requiere con Estados Unidos. El hecho de que al expresidente Jaime Paz se le haya revocado la visa. Esa es una medida que toma Estados Unidos, el Departamento de Estado precisamente, después de un análisis que hace de, de las personas, de los dirigentes políticos, etc. Luego se le ha vuelto a dar la visa. Se le ha vuelto a otorgar la visa, es cierto, se ha rehabilitado, podemos decir. Pero estuvo cerca de 5 años sin visa y no sabemos exactamente por qué. Pero algún análisis hizo y seguramente el Departamento de Estado va a analizar todo aquello antes de ponerse de aliado con un país. Y la inteligencia es eso. La inteligencia sabe la vida y milagros de todos los dirigentes políticos de relevancia que están actuando en el escenario. Hoy hay 2 candidatos y estamos seguros que ya están analizando la vida y milagros tanto de Jorge Quiroga Ramírez como de Rodrigo Paz Pereira. Y lo primero que salta al ver a un candidato, Rodrigo Paz, desde el apellido, es el ser hijo de un expresidente. Eso salta para cualquier periodista, para cualquier analista y mucho más para un departamento de Estado que desde su primera autoridad se basa en la inteligencia, o sea, en el análisis minucioso de todos los aspectos de la cuestión. Y en un análisis de este tipo, el salir que es hijo de aquel expresidente y además ver al propio expresidente en actos de campaña como ha aparecido junto a su hijo candidato y apoyándolo en un análisis político, porque para ser aliado de un país se hace un análisis político en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no va a ser un punto a favor de ninguna manera. Eso es algo objetivo, es algo real. Bueno, Bolivia necesita de una alianza estratégica con Estados Unidos y debe trabajar en eso el nuevo gobierno desde el primer día. Desde el primer día. Esta es la elección de los dólares y del combustible, no de otra cosa. No de un bono, de un sueldo, del aumento del salario, de, de hacer nuevas carreteras, de luchar contra la corrupción, pamplinas. Esta elección es del combustible, que significa la vida de un país, el avance y movimiento de un país y de la economía de las familias, y de la propia seguridad, que es un asunto que nunca se debe soslayar. Ante una amenaza internacional, el no tener un suministro normal de combustible decide la derrota y posiblemente el cercenamiento del país. Pasó en el Chaco. Pasó en el Chaco, que seguramente la falta de combustible tuvo gran parte en los reveses que sufrió Bolivia, que sí lo sufrió, que también lo sufrió en su caso el Paraguay.
pero pudo ser más grave para Bolivia, pudo ser mucho más grave. Y es la elección del dólar. Es la elección del dólar. Y resulta que para combustible y para dólar, Bolivia tiene un solo salvavidas, un solo paracaídas, y se llama Estados Unidos de América. Viéndolo de forma realista y concreta, porque las necesidades apremiantes no esperan. Bolivia, por ello, Estados Unidos tiene incluso combustible, el West Texas Intermediate, que hoy está en los $62 con 36 centavos, un precio bastante módico. El OPEP está en los $63 con 5 centavos y el Brent $64 con 15 centavos. Al día de hoy, miércoles 15 de octubre. Resulta que esta alianza, una cosa es tener buenas relaciones, eso cualquier país lo puede hacer. Tener buenas relaciones. Bolivia puede tener buenas relaciones con Estados Unidos. Pero eso no va a hacer que Estados Unidos preste un servicio que a Bolivia le puede servir, como el suministro de dólares, de un financiamiento importante del Fondo Monetario Internacional y posiblemente incluso la compra de bolivianos y la inyección de dólares por ende al país. Eso no lo va a hacer. No lo va a hacer necesariamente solo por tener buenas relaciones, pero sí por ser aliado. Y el término de aliado lo está manejando hoy Estados Unidos. Cuando anunció el secretario del Tesoro que iba a comprar pesos argentinos, cuando anunció esa medida histórica que ya ha hecho estabilizar a la Argentina en buena medida, dijo, esta es la política de Estados Unidos con sus aliados. El mundo está en una situación polar también de conflicto, por los extremismos religiosos de Hamás, el conflicto de la Franja de Gaza que se está aparentemente solucionando en la actualidad, del Estado de Israel y todo aquello. Y Estados Unidos busca aliados, porque enfrenta amenazas desde Rusia, que tiene un aliado en Venezuela y que puede utilizar su territorio para algún ataque, alguna medida militar, y eso analiza Estados Unidos. Entonces necesita también aliados, en América del Sur sobre todo. Por eso la gran cooperación que está prestando, la gran ayuda a la Argentina. Y por eso Bolivia, que encima está en el centro del continente, va a ser muy importante para los Estados Unidos, pero en la medida en que pueda ser un aliado en el momento actual. Yo creo que eso, que no significa sometimiento, cuando uno es aliado, es como un socio. Es mucho más alto incluso que ser un simple país con relaciones con otro país. Es un socio que en cualquier momento, ante una medida que no le gustare del otro país, bueno, puede dejar de ser su aliado. Hoy Bolivia debe ser aliado de los Estados Unidos para salir del espantoso panorama en que nos han traído los que han gobernado el país casi 20 años y sus simpatizantes. La conducción de la Guerra del Chaco está disponible. Puedes escribirnos al WhatsApp que está en la descripción. Hacemos envíos a todo el país. O puedes visitarnos en Oruro, en la Villarroel esquina Potosí, en nuestra librería Editorial Nación. Seguimos.